Ahí okey. está, mira, ya Oh, no, tomó, ya mija. está. Oh, okey. Buenas tardes, abogado, ¿cómo está? Muchas gracias. Al contrario, un placer estar aquí con ustedes. Les ofrezco una disculpa, estaba todavía trabajando, pero ya estamos aquí escuchando con mucha atención. Muchas gracias, abogado, y muchas gracias a todos los compañeros que han estado llegando. Eh, pues sí, es viernes, qué padre que es viernes, ya a descansar, pero sí tenemos, pues sí, como que varias preguntas. Mire, yo tengo una pregunta, la verdad, no sé cómo lo vayan a tomar todos, ¿verdad? Pero yo sí quiero saber, ¿qué quiere decir o cuál es el significado de las palabras anticonstitucional y qué es violar la ley? Porque cuando leo o cuando alguien me dice: "No", he escuchado que dicen: "No, es que están violando la ley", y en otras partes dicen: "Es que es inconstitucional". Entonces, cuando yo me pongo a leer, ahí me como que en algún momento, como que se juntan y no sé por qué, no sé en qué yo estoy, entendiendo mal algo, me parece. Mire, lo que pasa es que está muy fácil. Los abogados muchas veces somos como los médicos, ¿no? Como que hablamos con un lenguaje muy rebuscado y muchas veces la gente no entiende. Pero para que nos podamos entender de forma muy sencilla, inconstitucional es aquello que no viene contemplado en la Constitución. Eso es inconstitucional. Recordamos que la autoridad única y exclusivamente puede realizar las funciones que la ley le contempla que puede realizar. No puede hacer aquellas que la ley no le autoriza. Aquí, no, cuando se dice es que está violando la ley, pues también es porque viene de una interpretación. Por supuesto que el decreto no pudo haber violado la ley hasta el día de hoy, que ya la Suprema Corte de Justicia determinó que ese decreto presidencial y que fue aprobado también, ¿no? Por las diferentes cámaras, pues no cumplía con lo que establece el artículo 21 constitucional. El artículo 21 constitucional nos dice que en este caso la Guardia Nacional, que es una policía nacional, que nosotros la denominamos como Guardia Nacional, porque en nuestra Constitución se menciona, pues obviamente tendría que estar bajo el mando civil, es lo que se menciona. Otra parte del mismo artículo 21 nos dice que tiene que pertenecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y el tercer punto que nos menciona es que está supeditada a que forzosamente el mando civil que tenga no tenga que ver absolutamente nada que no sea civil, o sea que los militares no pudiesen participar. ¿Dónde creo yo, y siendo muy claros que existe una división de poderes en nuestro país, que vivimos en una democracia, que el mismo presidente de la República, que muchos han denominado, llamado o ha sido atacado porque dicen que es un dictador, pues ha demostrado que existe una división de poderes, ¿no? Y que recordemos que desafortunadamente existe una oposición en el país que no tiene propuestas, entonces tiene que tratar a salir a atacar en todo momento, pues todo aquel trabajo que realice tanto el Ejecutivo Federal, que es el presidente, pues como los miembros del gabinete. Todo lo que huele a cuarta transformación hay que atacar. Sé que algunas personas pueden considerar que hubo una traición por parte de los ministros, etcétera. Pero esta es la aplicación de un criterio jurídico. Y la aplicación de un criterio jurídico es que incluso los que nos dedicamos al derecho podemos opinar distinto respecto a un mismo hecho. ¿Y qué es a lo que voy? Yo en lo personal me gustó mucho, y quiero reconocerlo públicamente, al ministro Arturo Saldívar. Creo que fue un hombre muy valiente y congruente y que ha aceptado la crítica que le han realizado y que él ha salido a defender su postura. Porque él dice claramente que es una pena que sus compañeros ministros no entiendan que la Secretaría de la Defensa Nacional, que además fue reformada y tiene una nueva estructura administrativa, político-administrativa, no es lo mismo que el ejército mexicano ni la Fuerza Aérea. Tan es así que por eso ahora se manejan que existen comandantes, ¿no? Hay una comandancia general del ejército, hay una comandancia de la Fuerza Aérea, y en este caso
existía también una comandancia de la Guardia Nacional. Y ahora el secretario de la Defensa, al no tener mando de tropas, el mando operativo de tropas, porque existe un Estado Mayor Conjunto, que es el que se encarga de la parte administrativa y a su vez la checan y la coordinan con la parte operativa, que son estos comandantes, pues le dejan una función al secretario de la Defensa Nacional y al secretario de Marina de una función político-administrativa. Incluso los mismos ministros explican que el problema no sería el hecho de que un órgano administrativo desconcentrado como la Guardia Nacional formara parte, se sacara de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. El problema es, ¿por qué? Porque es una cuestión administrativa. El problema es que la ven como de un ámbito militar. Y ese es el problema de no conocer bien las estructuras de la Secretaría de Estado, la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y a su vez de las funciones cívico-militares, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo dice el mismo ministro Saldívar, es mucho más que el Ejército Mexicano, ¿no? Tan es así que hay periodistas que salen a decir que cómo es posible que haya dos comandantes del Ejército. Perdón, pero no es el secretario de la Defensa Nacional y otro es el comandante del Ejército y otro es el comandante de la Fuerza Aérea. Lo mismo sucede, obviamente, pues en la Secretaría de Marina, ¿no? La Secretaría de Marina es más que la Armada de México. Entonces, cuando no se entienden bien los conceptos, pues por supuesto que también nos damos cuenta que existe una parte política en la resolución. Y esa parte política en la resolución es, la realidad no es de que se le tenga miedo a los militares como tal, de que ellos vayan a tomar el poder en el país, es la situación de no reconocer que la Cuarta Transformación está trabajando. Pero si somos justos también, pues ellos utilizaron un pretexto jurídico que tiene que ver con la convencionalidad. Por eso utilizan el artículo 21 constitucional. La convencionalidad significa los tratados internacionales que México ha signado, ¿no? Con los diferentes países, con las diferentes instituciones como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, etcétera, en donde se sabe y se reconoce que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no pueden realizar funciones de seguridad pública a menos que sea bajo un mando civil, que en este caso se da porque el presidente de la República, al ser el representante del Ejecutivo y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y cumple con esa característica de ser civil. La segunda característica es que sea como coadyuvante de la seguridad pública y no sea el que realiza las funciones de seguridad pública directo, situación que también se da, porque recordemos que en la Guardia Nacional, bien lo dijo el coadministrador, sí se aprobó, ¿no?, el hecho de que la Fuerza Armada Permanente, ¿qué es la Fuerza Armada Permanente? Para que vayamos entendiendo, pues lo que es los elementos del Ejército y los elementos de la Armada, junto con los de la Fuerza Aérea, que puedan coadyuvar. ¿Qué es esto? Apoyar, ¿no?, en las funciones de seguridad pública, porque como ellos no son los principales encargados de la seguridad pública, entonces van y ayudan y apoyan a los diferentes policías, ya sean municipales, estatales o federales, dependiendo del tipo de delitos y la situación que corresponda. Bueno, porque les voy explicando para que podamos ir entendiendo cuál fue el motivo. El motivo más importante que lo maneja el ministro ponente, y que a lo mejor mucha gente no ha entrado a ese estudio, pero que tiene que ver en el sentido de por qué la ley de la Guardia Nacional hace que por primera vez en la historia de este país las Fuerzas Armadas sí puedan ser coadyuvantes permanentes de la seguridad pública, porque ya lo dice la Constitución, porque ahora sí ya es legal. Pero ¿cuál es la diferencia en cuanto a la Guardia Nacional? Si formaba parte la Guardia Nacional de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, esta sería de forma permanente y no por un periodo de tiempo, que es lo que nos dicen los tratados internacionales.